Amados hermanos, qué bendición encontrarnos por aquí, poder juntos adorar al Padre, poder juntos orar unos por otros y poder juntos escuchar su palabra y ser edificados. La alegría de verles a cada uno, de vernos, de saber que somos un cuerpo, una familia en el Señor, es un precioso regalo. Valoro en este tiempo tremendamente el valor de congregarnos. Yo no sé ustedes, pero siendo que podemos vernos por aquí, cuando nos podemos saludar y ver cara a cara más de cerca, es un regalo, algo que el Padre en su bondad diseñó. Vamos a buscar las escrituras, por favor. Voy a compartir la pantalla. Vamos a Génesis, Bereshit, capítulo 28. Del versículo 10 en adelante, esta semana hemos estado en la Parashá Vayetze. Significa y él salió. Y él salió. Y es una porción que va de Génesis 28, 10 al 32, 30. Durante la semana estuvimos compartiendo un principio tan precioso, de tanta libertad, de tanta liberación, de tanta generosidad y que expresa rectitud al Señor. Pero no es la perspectiva que quiero tomar esta tarde. Yo espero que ustedes hayan sido bendecidos, renovados y lo que hayan tenido que corregir, obra el Ruach en la vida de cada uno de nosotros. Pensando en lo que quiero compartir, el título que he puesto para este estudio es ¿qué significa la salvación está en este lugar? Parece una palabra o una pregunta enigmática, pero ya verán que no, con la ayuda del Señor. Esta porción nos muestra, y a mí personalmente me ha bendecido todo este tiempo de caminar en la restauración y en la Torá para nuestras vidas. No sé a ustedes, pero personalmente a mí se me han afianzado dos valores. El primero es el regalo de nuestra elección por gracia. Ese es un valor que cada que profundizo más en la Torá, y le oro al Padre porque la mayoría de nosotros descubramos, es precisamente en la Torá el valor de la gracia. Creíamos que no encontraríamos la gracia en la Torá. Qué delicada tergiversación. Pero en estas lecturas, a mí personalmente me bendice esa palabra, elegido. Y elegido por la gracia, porque no hay nada mío que lo merezca. Pero también es precioso poder entender cómo opera la gracia en un creyente. Fíjense que en esta parashá, en esta porción, que va desde 10, versículo 10 del capítulo 28 hasta el 32:3, yo no sé si lo notaron, pero ella se abre y se cierra con un encuentro angelical de parte del Padre, por supuesto, para Jacob. Si ustedes miran aquí, el versículo 10 comienza diciendo, y básicamente en el 12 soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles, mensajeros, malaquim, que subían y descendían por ella. Y así abre esta porción, esta parashá. Y si alguien mira el versículo 2, perdón, sí, 2 del 32, por favor, y lo lee, simplemente habilita su micrófono
y lo lee, por favor. Génesis 32, 2. Un lector voluntario y ágil. Jacob siguió su camino y unos mensajeros de Elohim le salieron al encuentro. Esta porción termina ahí. Comienza cuando Jacob tiene un sueño y en él participan dos ángeles del Señor. No dice cuántos. Y termina escoltado por dos ángeles. Y veo aquí esa expresión maravillosa del cuidado del Señor para sus hijos escogidos y elegidos. Allí mismo el Señor le dice, le hace una promesa maravillosa. Recordemos que Jacob está iniciando un recorrido que lo va a llevar fuera de casa por 21 años y que tiene hacia adelante una expectativa de cosas que no conoce ni sabe. Y a sus espaldas seguramente la perspectiva de su hermano que lo quiere matar. Pero en medio de este encuentro precioso, el Señor le dice aquí, versículo 15, yo estoy contigo. Tome nota de esa frase, hermano. Los elegidos tenemos esa promesa. Yo estoy contigo. Recordemos que él iba huyendo de su hermano. Y el padre le está diciendo, yo estoy contigo. Piensa en el futuro sin saber qué nos depare. Piensa un poco ahora en el futuro sin saber qué nos va a deparar el futuro. Yo creo que nunca la humanidad había llegado a un tiempo tan lleno de incertidumbre. Piensa. Y si quieres también piensa que atrás dejas la perspectiva, cuando la perspectiva no está atrás, atrás dejas la impresión de un perseguidor que te quiere destruir. Y el Padre te diga, yo estoy contigo. Eso es gracia. Eso es elección. Yo estoy contigo. Y le sigue diciendo, todavía mejor, te guardaré por donde quiera que fueres. Tomemos nota, hermanos. Es importante que el Padre hable a nuestros corazones. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y lo más precioso, volveré a traerte a esta tierra. Y lo más maravilloso de su promesa, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Piensa en eso, hermano. Eso es salvación por gracia. En este capítulo o en esta porción se ponen de manifiesto muchas situaciones contradictorias para un escogido. Muchísimas situaciones contradictorias para alguien que ha sido elegido, para alguien que es heredero. Pero esa es la gracia. La gracia es el resultado de un llamamiento independiente de quiénes somos. Pero una promesa, estoy contigo y yo no te voy a dejar hasta que yo haga en ti lo que yo he dicho. Y él le dijo que él era heredero. Ahora, quisiera como hacer un sumario rápido, pero para resaltar los detalles que más quisiera poder hacer esta tarde. Jacob inicia su camino, capítulo 29, se encuentra con su amada, su esposa, que se convertiría en el tiempo en su esposa, Raquel, y esto comienza a desencadenar una serie de situaciones en su vida. Se encuentra con su tío que a la postre se convierte en su suegro y más que en su suegro, de alguna manera se convierte en alguien que lo pone en cautividad muy terrible. Vienen todas estas situaciones en las que Jacob vio comprometidas con sus acciones y ese es el punto que quisiera que miráramos esta tarde.
acciones, aun cuando era el heredero. Viene esa situación de engaño, le dan por causa de su propio error la esposa que no era. Comienza una cadena de errores, 4 mujeres con las que convive, 12 hijos que van naciendo en medio de una familia bastante disfuncional. Todas las distintas tretas de Labán hacia Jacob, le cambia el salario, etcétera, etcétera, hasta que finalmente, precisamente dirigido por Dios, el padre le dice: vuélvete a la tierra. Ya estoy en el capítulo 31 de tus padres y tu parentela, y yo estaré contigo. El padre mismo interviene para decirle a Labán: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y finalmente se prepara con otro encuentro en el capítulo 32, versículo 1 y 2, otro encuentro con ángeles. Y es como si el padre pone un marco precioso a un cuadro tan caótico, tan crítico, y lo escolta con ángeles. Es como si el padre le dijera: mira, viene un tiempo tan difícil que quiero hacerte consciente de que necesitas depender de mí. Y termina ese ciclo donde huye de la esclavitud de Labán y ahora tiene que ser alentado por los ángeles, porque ahora viene el gran encuentro con Esaú. Yo quisiera que miráramos algunos aspectos aquí de lo que pasa en la vida de un elegido y por qué. ¿Qué faltó en la vida de un hombre que hemos aprendido a reconocer que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sin embargo, vivió unas circunstancias bastante comprometedoras. Estoy ahora en el capítulo 29. Voy a leer del 21, versículo 21 en adelante. Le dijo Jacob a Labán, entendamos que ya ha trabajado 7 años supuestamente por Raquel. Le dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Génesis 29, 21. Recordemos que él le ha dicho que va a servir una semana, o sea, 7 años. Y entonces ha trabajado 7 años y la escritura dice que amaba tanto a Raquel que le pareció como nada. Y entonces está aquí diciendo: mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija a Bilha por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. No estoy yendo en una manera secuencial en la enseñanza, versículo por versículo, por la razón de lo que quiero dejar para el final. Pero veo en esta historia cómo las trampas del enemigo, cuando no escuchamos, cuando ignoramos las instrucciones, cuando perdemos de vista ciertos criterios demasiado pertinentes en nuestra vida. Y es que
pues me parece inconcebible que Jacob se haya embriagado la noche de su boda. Realmente no debió hacerlo. Si está malo embriagarnos en cualquier día, pues es peor hacerlo en el día de nuestra boda. Y esto manifestó una falta, pues, de dominio propio en su vida. No es correcto pensar que Labán lo embriagó, porque yo pienso que nadie puede embriagar a nadie. Cuando las personas se embriagan, lo hacemos por una falta de dominio propio. ¿Sí? Hay una serie de porciones ahí en la escritura, ¿sí? Que quisiera leer aquí, las tengo en mis notas. Estoy compartiendo la pantalla con ustedes, ¿verdad? Me gusta compartir la pantalla porque son las notas de mi estudio. El Salmo 104:15 dice, el vino alegra el corazón del hombre. Y el vino, pues fíjense que tiene esa virtud de alegrar nuestro corazón. La pregunta es, ¿hasta cuándo dejamos que lo alegre? ¿Qué tan alegres podemos realmente estar sin que el vino comience a obrar de manera negativa en nosotros? Fíjense que necesitamos tener una perspectiva escritural del vino. No voy a hacer una apología del vino, pero a veces tomamos la escritura fuera de contexto y la usamos equivocadamente. La escritura está diciendo aquí que el vino alegra el corazón del hombre, pero la pregunta es ¿hasta cuándo es suficiente que yo me alegre? Y me imagino que esa tarde o esa noche Jacob estaba muy reminiscente, 21 años fuera de casa, sin su madre, la emoción al fin de obtener la mujer de sus sueños, de su corazón, pero se alegró demasiado. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y bueno, no sé cuántos de ustedes han tenido una experiencia desastrosa de embriagarse, pero sí, hay disolución. Perdemos de vista las proporciones, la distancia, los espacios y nos volvemos incoherentes, tan incoherente como para que por muy oscuro que fuera en un ambiente tribal donde vivía Labán, ¿cómo fue que no pudo reconocer que no se acostó con Raquel, sino con Lea? ¿Cómo a alguien le puede pasar eso? Es absolutamente inconcebible. Y cómo el enemigo nunca descansa y cómo a nosotros los elegidos, por no recostar nuestra cabeza sobre la roca del Mesías, estoy anticipando lo de la escalera, por no tener la Torá en nuestra cabecera y no tomar decisiones coherentes, nos juega malas pasadas. ¿Sí? El vino hizo errar a Lot. ¿Cómo no se dio cuenta que se acostó con sus hijas? El vino hizo errar a Noé. ¿Cómo no se dio cuenta que ya se había propasado para que lo encontraran absolutamente desnudo en su tienda? Y el vino le hizo perder de vista en la noche de su boda a Jacob, que era Raquel, su esposa. Y obviamente el enemigo sembró una terrible semilla que sembró una familia en mucha confusión, en mucho conflicto, muy disfuncional, ¿sí? El vino pues es un medicamento, es un aliciente. En Mateo 27:34 descubrimos que en el dolor del Mesías le dieron a beber vinagre mezclado con hieles. El vinagre es una expresión de un vino muy barato y sirve para calmar los dolores, ¿sí? En Israel hay vino fermentado, hay vino nuevo, hay jugo de uvas, ¿sí? Y el vino de la antigüedad se fabricaba con una especie de hongos que no era levadura. Pero recordemos que el Mesías le dice a los discípulos, guardaos de la levadura. Guardaos de la levadura. Porque la levadura pues nos hace perder de vista la verdad, nos hace perder de vista el sentido. No podemos tomar vino desmedidamente. Tomamos vino en Shabbat. ¿Cuánto es suficiente? Tomamos vino en Pesaj.
Y fíjense que los vinos modernos no son hechos con los hongos que se hacían en Israel, son hechos con levadura. Por eso, para hacer una cena de Pesach debiéramos tener vino kosher, para que no tenga levadura, porque no debemos consumir levadura en Pesach. Muy bien, desafortunadamente fue una puerta al enemigo. El enemigo sin permiso entró a la vida de Jacob por esa embriaguez y causó un gran desorden, un desorden que duró muchos años. Aprovechó y lo engañó. Fíjense, una falta de dominio propio fue usada por un suegro muy injusto para cambiarle la esposa, pero muy grave para él que no distinguiera y hubiera rechazado. No, un momentico, yo me he casado, es con Raquel. Y fíjense cómo un error puede llevar a otro. Y esas malas decisiones pueden traer una cantidad de desenlaces cuando no escuchamos la voz de Dios. Quisiera empezar por la parte práctica de la Torah. Es muy importante que nosotros sopesemos cada decisión. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cómo yo llegué aquí? ¿Qué hice? ¿Cómo decidí yo esto? ¿O cómo yo voy a decidir esto? ¿Realmente mi cabeza está sobre la piedra de la Torah? ¿Sobre la roca de la Torah? Hace unos días veíamos en alguna otra parashá o haftará la porción de Eclesiastés 10:1 de las moscas muertas. Sé que a muchos les impresionó mucho. Las moscas muertas hacen podrir el perfume y le dan mal olor al perfume del perfumista. Y por eso dice, así una pequeña locura. ¿Cuándo se cometió la locura de Jacob? Cuando tomó más de lo que debía. ¿Cuándo se cometió la pequeña locura de Lot, de Noé? Cuando dice ya había disolución. Pero cuando nuestros pensamientos se vuelven disolutos, cuando ya la Torah no nos gobierna, cuando nuestras decisiones son movidas por nuestras concupiscencias, por nuestras pasiones, por lo que dice el amigo, el vecindario y no por la Torah. Es interesante que uno puede decir, y es una frase muy del ambiente cultural, hombre, tómese uno, pero ¿qué le hace? ¿Qué uno? Tómese uno. Pero ese uno, en algún momento en la vida de Jacob o de Lot o de Noé, fueron muchos. El enemigo le causó estragos a su vida familiar, ¿sí? Y fíjense que 1 Corintios 10:6, la escritura dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Los elegidos, llamados por gracia, cometemos errores y la gracia está trabajando en nosotros, pero muchas veces cometemos errores irreparables. Entonces, tanto trabajó Jacob luchando por la herencia, pero se descuidó. Y una pequeña mosca hizo podrir el perfume de lo que pudo ser una vida familiar especial. Hay tres cosas hermosas que en sentido práctico yo quisiera reseñar esta tarde para nosotros. Voy a leer Eclesiastés 4:12 y creo que hay 3 puntos de aplicación práctico que les rogaría, hermanos, que los tomemos. Además que el audio queda para que lo revisemos. Voy a leer Eclesiastés 4:12. Dice la escritura, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Las compañías que luchan con la seguridad de sus operadores en las plantas, donde se pone en riesgo la seguridad de las personas al operar máquinas, al tener pisos, qué sé yo, resbalosos, etcétera. Siempre ellos tienen algunas pólizas importantes para proteger y para mejorar la seguridad de los operadores en las factorías, en las plantas, y escriben toda una serie de manuales y tienen hasta ingenieros que se encargan de esa parte. Pero ¿cuáles serían
3 pólizas que le hubieran ayudado a Jacob y que nos ayudan a nosotros, porque la escritura aquí está mencionando cordón de 3 dobleces. Yo pienso que un cordón muy fuerte es la Torá, y es la certeza de que no tomemos decisiones sin la completa convicción de que la Torá nos autoriza a hacerlo. Ese ya es un cordón. Ese es un cordón de 3 dobleces. ¿Cuál es el primer hilo? La Torá. Esa es nuestra fuente de confianza y de seguridad. Y tengo por seguro que a nosotros que hemos caminado en nuestro caminar tradicional de la antigüedad, nos ha hecho mucho bien conocer la Torá, pero también reconozco que cambiar de mente cuesta casi toda la vida. Y con todo mi amor y mi respeto primero por mí mismo y por ustedes, tenemos que cambiar definitivamente nuestro paradigma de pensamiento en el cual caminaron unos 15 años, otros 20 años, otros tantos, porque tengo que decirles con toda sinceridad y respeto, tenemos que cambiar de paradigma porque los paradigmas en que caminamos no funcionan aquí. Nuestra manera de interpretar la vida a la luz de una gracia mal entendida que menosprecia la Torá nos ha llevado por caminos muy peligrosos, aún siendo herederos. Tengo que decirles a los más nuevecitos que muchas de las cosas de nuestro trasegar en nuestra fe por el camino de Babilonia aquí no funcionan. No funciona. Pidámosle al Padre que saque ese molde de nuestra mente, casi en todo, hermanos. Entonces, número 1, el hilo sólido, el hilo fuerte es la Torá. Número 2 es la enseñanza, la revelación. Para eso el Padre pone maestros en las congregaciones. Es allí donde encontramos los principios. Es de la Torá que sacamos los valores, los principios de vida. ¿Sí? No solamente leemos la Torá para saber temas y tenerlos como información. No, necesitamos encontrar la revelación para vivir. Porque ya la escritura, para el caso de Jacob, al menos Jacob tenía muy claro el fracaso de Noé. Y al menos Jacob tenía claro el fracaso de Lot. Porque cuando Jacob llegó a tener 15 años, los hijos de Noé todavía estaban vivos. Y tenían que haberle contado las historias, pero él no aprendió los principios y se le olvidaron. Y el otro tema muy importante, el otro cordón, número 1, la Torá, número 2, los principios de vida que sacamos de la Torá, es aprender a reconocer las costumbres de la gente donde vivimos. Les pongo el ejemplo. Se los pongo. A ver, yo voy a un restaurante aquí en Miami, colombiano. Y al comienzo me pasó 1, 2, 3 y hasta 5 veces. ¿Sí? Y es que las costumbres de nuestra comida latina, por ejemplo, para darle sabor, es incluir el cerdo. Y yo muchas veces pude ir a un restaurante típico colombiano a pedir simplemente el plato del día que tenía, vamos a decir, un guiso de lentejas. Y luego comencé a preguntar, ¿esto lo hicieron con cerdo? Algunos en estos me decían sí, otros no. Entonces yo no puedo ir si yo quiero guardar el mandamiento de santificar la Torá, yo no puedo ir sin desconocer las costumbres de mi pueblo latino, específicamente colombiano, en cuanto a las comidas. Y aún, por ejemplo, un día fui a un restaurante texano a comerme un steak y pedí unas habichuelas y cuando venían con un picadillo de tocineta impresionante. Entonces ahora siempre que pido un plato, pregunto, ¿esto tendría bacon? O sea, número 1, ¿qué dice la Torá? Número 2, ¿qué revelación voy teniendo? Y número 3, ¿cuáles son las costumbres? Porque ¿cómo es que ya cuando se ha casado, el suegro le dice, no, es que aquí no se hace así? Es que aquí se da primero a la menor y luego a la mayor. Pero ¿por qué se lo dice tan tarde? Entonces, nosotros que tenemos el Ruaj, tenemos que anticipar los problemas. Tenemos que anticipar los errores. Por ejemplo, miren, en mi experiencia aprendiendo a valorar el Shabbat,
también he tenido que ir aprendiendo a decir, si para mí el Shabbat es un mandamiento que está en la Torá, entonces, ¿cómo si yo me alejara, me ausentara y estuviera fuera de mi casa? ¿Y en qué ambiente voy a estar? ¿Con quiénes voy a compartir cuyas costumbres no honran el Shabbat? ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, cordón de tres dobleces. Número uno, la Torá. Número uno, los principios que yo saco de la Torá. Y número tres, cuando tengo que convivir con personas, yo tengo que anticipar. Tengo que anticipar antes de comprometerme, porque para mí el Shabbat es no negociable. No se negocia de ninguna manera, ni socialmente, ni familiarmente, ni de ninguna manera. Entonces, cuando yo aprendo a hacer esto, tengo mi cabeza sobre la roca de cabecera, que es el Mesías. Ya me voy a devolver ahora para hablar de dónde fue que durmió Jacob. Pero este fue un error muy complicado en la vida de Jacob. La trampa del enemigo por la falta aquí de dominio propio. Independiente de eso, el padre lo escolta con ángeles para que entre a esta situación y le da una visión. Desafortunadamente, él no la supo leer. El padre lo que le dijo es, mira, como piedra de cabecera al Mashiach, la Torá viviente. Vas a todas las cosas que te van a venir, vas a un terreno desconocido, que no te vayan a decir, mira, es que aquí en este lugar no hacemos así. Pero ya lo hiciste y ya de alguna manera la Torá dejó de ser tu cordón, tu cordón. Y otro tema, porque me gusta encontrar aquí lo práctico, es lo que está a partir del versículo 31. Fíjense que un pequeño descuido dejó caer una mosca que se llamó embriaguez. Una pequeña embriaguez muy grande porque no supo reconocer a su amada y le pusieron, como dicen en mi país, gato por liebre. ¿Qué desenlace trajo? Entonces, ¿qué vino como consecuencia? Vio aquí, dice la escritura, voy a leer el versículo primero y luego vuelvo a mis notas aquí. Vio a Chen que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado a Chen mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó a Chen que yo era menospreciada, me ha dado también llamó su nombre Chimeón, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y ahora este hombre se unirá a mí. O sea, tener una mujer que atraer la atención de un hombre por cosas como esta, ¿no? Mi marido me amará, se unirá a mí, porque le ha dado ya a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Bueno, y todo lo que sigue pasando allí no es ni más ni menos que resultado de ese error de Jacob, porque no pudo cumplir el anhelo de su corazón de hacer a Raquel su esposa sin caer en una cantidad de situaciones. La vida de Jacob con Labán y con sus 2 esposas ya de por sí era una familia disfuncional. Tener un contacto íntimo con 4 mujeres que pues hacían uso de todas las posibilidades de manipulación. Pasó el primer error, se acostó con la que no era, pero no pudo actuar en coherencia a la herencia que el padre le había dado, no rechazó. Ya era tarde para tomar a Raquel, sin embargo se unió con ella. Y luego tanto Raquel como Silpa le pidieron que se uniera, Raquel como Lea le pidieron que se uniera con Silpa y Bilhá, una competencia entre 4 mujeres y luego una competencia entre 12 hijos. ¿Cómo poder justificar a la luz de la Torá este terrible error? No hubo en este tiempo en la vida de un heredero tan precioso
un ejercicio saludable de su primogenitura, pero fue todo comienzo de un error. Sí, es verdad, surgieron las 12 tribus de Israel. Está bien, pero no fue la manera correcta para que nacieran las 12 tribus de Israel. La escritura y esta parte que voy a compartir sea práctica para todos nosotros. La escritura dice, en el cordón de 3 dobleces, la Torá dice, hágase todo decentemente y con orden. Esto lo dice Primera de Corintios 14:40. Hermanos, la Torá nos da pautas para hacer nuestras cosas con orden y además con decencia. En Mateo 19:6 me parece muy pertinente que todos conocemos esta porción. Dice la escritura, así que ya no son más 2, sino una sola carne. Jacob sabía esto. Jacob conocía esto. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero lo que dice el texto en el sentido hebreo es ni siquiera serán una sola carne. El texto hebreo dice serán para una sola carne. Es muy distinto a llegar a tener pues la experiencia maravillosa de ser una sola carne. Aquí lo que está diciendo mucho más específicamente el texto es serán para una sola carne. ¿Cómo haría Jacob para ser de 4? No hay ninguna explicación, no hay ninguna justificación aquí. Y fíjense que la escritura dice, la serpiente me engañó. Es la frase de Eva cuando Hasatán la sacó del Gan Edén. Pero otra vez el texto hebreo, lo que dice la serpiente me engañó en hebreo significa la serpiente me hizo olvidar. Y hermanos, el trabajo de la serpiente es hacernos olvidar los principios. El trabajo de la serpiente es hacernos olvidar los mandamientos. Y en esto necesitamos pedirle al Padre aprender a ser muy radicales. A mí me bendice mucho poder revisar los sentidos hebreos de los textos, porque en muchos casos son supremamente diferentes. Algunas de esas cosas las vamos a ver esta tarde. Dice aquí, Salmo 63:6, voy a leerlo. Dice el Salmo, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Pero ¿saben qué dice el texto? Sí, yo me acuerdo de ti hasta en mi lecho. Es muy diferente. Es muy diferente. No es cuando me acuerde. No, él lo que está diciendo es, sí, yo me acuerdo de ti hasta en mi lecho. Le habría hecho muy bien a Jacob esta porción. Y la escritura dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Guárdalos como la niña de tus ojos. En otras palabras, ten la Torá frente a la niña de tus ojos. Ten la Torá en todo momento, porque es uno de los hilos de ese cordón de 3 dobleces que te van a llevar a hacer efectivamente real tu herencia en tu vida. Recordemos que hay 2 cosas que ya hemos enseñado en otras parachot, y es que unas son las promesas del Señor, y son preciosísimas las promesas del Señor para nosotros. Dice que hemos sido heredados grandísimas y preciosísimas promesas. Y eso es verdad. Unas son las promesas del Señor. Eres heredero, eres real sacerdocio, eres pueblo santo, todo lo que somos. Eso es hermoso, pero las promesas se vuelven reales en nuestra vida cuando nosotros seguimos el misbod, el mandamiento, el procedimiento. De nada nos sirve conocer la escritura, el hebreo, el origen de las palabras, si nosotros
no seguimos los procedimientos. ¿Qué le faltó a Jacob? Haber seguido el procedimiento. Haber seguido el procedimiento. Llegó tarde cuando ya le cambiaron de esposa. Muy bien. Por eso en Marcos 8:15 la escritura dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque la levadura, hametz en hebreo, tiene entre otros un trabajo y es corromper. Corromper. Por eso el apóstol Shaul dice un poco de levadura leuda, contagia, propaga esa levadura por toda la masa y la inflas. De ahí la importancia preciosa que hemos aprendido de la fiesta de panes sin levadura. Qué tan precioso, qué tan didáctico es el Padre, ¿no les parece? Aún así, el padre escoltó a Jacob con dos ángeles. Con dos ángeles. Voy a volver al principio aquí. ¿Sí? Dice, vuelvo al capítulo 28. Dejo ese par de temas que me parecieron muy importantes como principios de aplicación a los cuales tenemos que tener cuidado para que siendo herederos no nos ocurra lo que le pudo ocurrir o lo que le ocurrió a nuestro querido Jacob. Todos estamos, ninguno de nosotros está exento de situaciones como estas. Voy a leer aquí versículo 10 y esta palabra es la que da origen al nombre de la parachá. Salió en hebreo, da origen al nombre de esta parachá, Vayetse. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán y llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Yo le animo a que coloque una rayita a la palabra cabecera, ¿sí? Un colorcito y también más adelante piedra, porque aquí está en plural. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí, he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Achén estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Achén, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho en ti lo que he dicho. Vamos a mirar algunos detalles maravillosos de esta historia. En primer lugar, él le reafirma el pacto de Abraham a Jacob y le dice, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac. Le repite, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Si tiene un bolígrafo, escriba encima de su Biblia para la palabra descendencia, escriba simiente, porque ese es el texto hebreo correcto. Luego dice, será tu descendencia, será tu simiente, viene la palabra sera, que es semilla, que es semen, será tu simiente como el polvo de la tierra. Extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. La palabra correcta ahí es simiente. En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Mashiach, si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham somos,
y herederos según la promesa. Hay textos de la Escritura donde el Padre primero dice qué va a hacer y luego dice cómo lo va a hacer. Lo que Él le está diciendo es que le va a dar toda la tierra a Él y a su descendencia, que su descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Pero luego le va a decir cómo lo va a hacer y le va a decir, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Eso es lo que hace Mashiach. Por Mashiach, por el Mesías, el linaje, la será de Jacob se ha esparcido al oriente, al occidente, al norte y al sur. Porque la palabra dice que no dijo descendientes, plural, sino simiente, y la simiente es una, y es el Mesías. Muy bien, pero quisiera que revisáramos aquí algunos detalles desde el hebreo. Espero poder compartir esta pantalla con mis notas que puedo tomar aquí. Recordemos, ¿están viendo la pantalla, mis amados hermanos? Muy bien, Dorita, gracias. Recordemos que Jacob se queda dormido colocando su cabecita sobre una roca, sobre una piedra. Ahora, él tiene una experiencia maravillosa a través de la cual el Padre le está anticipando que viene un futuro complicado, que se va a encontrar con un suegro engañador, que puede entrar en una situación comprometedora, que puede retrasar los tiempos para él. Y el Padre se lo está advirtiendo con ángeles. Qué hermoso para los herederos el cuidado del Señor. Hermanos, si usted es de Mashiach, si yo soy de Mashiach, ciertamente descendientes somos, herederos de ese linaje. Y el Padre no nos va a dejar. Pero el problema, Él nos va a volver a traer. Él va a hacer todo lo que ha dicho. El problema es cuando nosotros no ponemos cuidado y retrasamos sus tiempos en nuestra vida. ¿Sería que el Padre sabía todos los errores que iba a cometer Jacob? De sobra. Pero le hace esta tremenda promesa. Ahora, Jacob tiene una visión y es que ve unos ángeles que suben y descienden sobre esa escalera y parte de esa escalera llega a la cabecera donde tiene su cabeza. Y en lo alto está Hachem. A ver, recreemos la figura en nuestra mente. Él está soñando, ha colocado su cabeza sobre la roca eterna, la piedra, el fundamento que desecharon los edificadores, que es Yehoshua, y en la cima está Elohim mismo, y ángeles descienden. ¿Cuándo descienden los ángeles? Cuando yo estoy siendo protegido por el Señor. Cuando yo estoy caminando en la sintonía del Señor, los ángeles descienden para estar conmigo. Una promesa preciosa. Cuando yo comienzo a alejarme del Señor, los ángeles suben. Grabemos el ejercicio que ocurre. Cuando yo desciendo, cuando los ángeles descienden para estar conmigo, yo estoy en la Torá, estoy obedeciendo. Dice la Escritura en Hebreos que son ministradores a favor del pueblo de Dios. Resulta que los ángeles son seres espirituales que obedecen la voluntad del Señor y que ministran a aquellos que estamos por la fe luchando aquí. Pero también se alejan porque son seres espirituales. Por eso el Señor dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo aquí actos dignos de arrepentimiento, el Señor arriba está gozoso. Y entonces envía a sus ángeles a bendecir tu vida. Ahora, ¿a qué se refería ese sueño? Al Mesías. ¿Quién vio o a quién vio ese día Jacob? Al Mesías. ¿Cómo así que vio al Mesías? Juan 1:51. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51 dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué le estaba anticipando el Señor a
a su elegido, a su heredero. Mira, si tú caminas conmigo, si tú entiendes la visión de que tu cabeza debe estar recostada sobre la roca. En Colombia, en las épocas en que yo era jovencito, se usaba una palabra, el médico de cabecera. ¿La recuerdan? Era la época en la que los médicos llegaban con un maletincito así de cuero, muy bonito. ¿Lo recuerdan? Los que tenemos más de 55 para arriba sabemos lo que diga eso. Los médicos iban a la casa, era el médico de cabecera. Pero aquí Jacob puso la cabeza sobre la roca de cabecera. Y le dijo, tú vas a ver de aquí en adelante, si pones cuidado, a mis ángeles descendiendo sobre el Hijo del Hombre y subiendo y descendiendo. Ahora, la palabra escalera, y esto tiene una revelación del Mesías gloriosa, preciosa. La palabra escalera en hebreo es sulam. Sulam, la tengo aquí escrita, transliterada, y también la tengo acá en hebreo. Porque tengo esta herramienta, puedo hacerlo. Este software de la Biblia. Pero hay una manera de interpretar en el hebreo la escritura. No voy a entrar en explicaciones de ello ahora, que se llama gematría. Es que cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Por ejemplo, la palabra sulam tiene para la men, que está a la izquierda, el número 60, para la lamed el número 30 y para la sade el número 40. Esas tres cifras de esta palabra sulam suman 130. A ver, pastor, ¿para dónde van esta tarde en la clase matemática bíblica? Sumemos aquí, esto lo aprendemos de aquellos que nos preceden y también lo constatamos por las herramientas que el Padre nos provee. Imagínense que esta palabra sulam para escalera solamente tiene una expresión más con el mismo contenido numérico en toda la Torá. O sea, no hay otra palabra en toda la Torá que sume, aparte de la que les voy a enseñar ahora, 130. Qué maravilloso. Ahora, ¿cuál es esa frase? Es una frase que está en Malaquías 4:5. Malaquías 4:5. Y esa frase dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Achén, grande y terrible. Esa frase, ¿sí? Está aquí en hebreo, el día grande de Adonai. Y miren todas estas consonantes por donde estoy pasando el cursor suman 130. No hay otra frase, aparte de estas dos, que la suma de sus letras sume 130 y se refiere al día del Señor. ¿No les parece maravilloso? El día del Señor está explicado en Malaquías 4:5. Y el día del Señor no se refiere tanto a un adverbio de tiempo. ¿Cuándo es el día del Señor? No, el día del Señor es el Mesías. El día del Señor se refiere al Mesías. No sé si todos sabemos aquí que uno de los nombres del Mesías, de Yehoshua, de Jesús, es el día. Anoten esto para su inventario de cosas hermosas de la Torá. El día. El día es otro de los nombres de Yehoshua. Ahora, tendrá relación cuando la escritura dice, y llamó a la luz día. Vamos a ver, Berechit capítulo 1. Llamó a la luz día. El segundo día de la creación, el Señor reveló la luz. ¿Y cómo lo llamó? Día. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El Mesías. ¿Sí? En Génesis la escritura dice que él llamó a la luz día. Y Yehoshua dijo, yo soy la luz del mundo.
Miren qué hermoso, la providencia del Padre. Él sabía que Jacob se iba a embriagar. ¿Cuántos creen que sí? Claro, todos. Él lo sabía. Sin embargo, le dijo, mira, a pesar de tus errores, yo voy a estar contigo. A pesar de tus errores, mi propósito se cumplirá en ti. Pero te estoy dando una visión. La visión es que tú coloques de cabecera mi palabra, la Torá, al Mesías, al día, a la luz. Y por favor, vienen situaciones tan difíciles en tu vida, hermanos, y vienen situaciones tan difíciles mirando proféticamente lo que viene, que necesitamos la Torá de cabecera. ¿No es precioso? ¿No es maravilloso? Más allá de todos tus errores, yo voy a cumplir en ti mi plan, yo no te voy a dejar. El patriarca tomó una piedra, la colocó como su cabecera, el Mashiach, la Torá viviente, debe ser nuestra cabecera. Nuestros pensamientos, la sabiduría de lo alto. Hermanos, nosotros necesitamos tomar decisiones con la Torá como cabecera. La sabiduría del Señor. Nosotros vivimos según nuestros propios caminos. Tomamos muchas decisiones y aún es posible que tengamos que desandar algunos caminos en la medida en que la Torá nos va enseñando. ¿Yo por qué hice esto? ¿Yo por qué todavía sigo recogiendo de esta decisión? ¿Realmente fue correcta? ¿Fue incorrecta? ¿Me guió la Torá? ¿Me guiaron mis emociones? ¿Me guió mi concupiscencia? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Yo qué hago? Pues para eso tengo la Torá de cabecera. Miren lo que dice la escritura aquí. Dice, este Jesús, el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11, es la piedra. ¿Sobre qué se acostó Jacob? Sobre la piedra. Es la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es una piedra angular sobre la cual se sustenta el fundamento. Si tú y yo no tenemos una cabeza angular, nuestra vida, el futuro de nuestra herencia va a pasar por tiempos de disfuncionalidad, de conflicto, de dificultad. Me bendice ver al Mesías aquí por todas partes, pero me bendice cómo me ayuda prácticamente. Isaías 55:8, la escritura dice, y esto es importante repetirlo a día y noche, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El Mesías dice a través del apóstol Shaul, mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Nosotros necesitamos la piedra de cabecera. Nosotros necesitamos estar atentos. Fíjense algo. Jacob recibió esta visión, pero posiblemente la olvidó. De pronto se emocionó mucho el día de su boda, una mujer hermosa a la que amó a simple vista, pero perdió de vista que cuando él llegó, ella fue la que salió y vino esa tremenda fuerza para mover esa piedra, fue con la ayuda de Dios. Era la esposa de él para su vida, pero perdió de vista lo que el Señor le dijo atrás. Y una pequeña mosca echó a dañar el perfume. ¿Sí? El olvido, grabemos esto, hermanos, tiene origen en el pecado. Tan es así que cuando este año le lleguemos a revisar las parashot de Levítico, hay sacrificios por el pecado de olvido, por el pecado que se hace inconscientemente. No puede ser que después de 3, 4, 5 años leyendo la Torá, nosotros cometamos pecados de olvido. Pero es tan tremendo que el Padre nos provee en el Levítico un sacrificio por los pecados de ignorancia. Entonces, conclusión, el olvido es una causa que nos lleva a pecar.
Dios nos ha hablado, nos ha dado visiones, Dios nos ha ido corrigiendo. Entonces, necesitamos estar atentos. Nuestra cabeza tiene que descansar en la roca, en los principios, en las enseñanzas. Tenemos que tener claro el cordón de tres dobleces. Anticipémonos cuando nos toca vivir en un territorio que no es el nuestro. Anticipémonos cuando nos toca interactuar con personas que no honran ni aman la Torá. Es mejor preguntar y es mejor decir, mira, es rico, pero yo te quiero decir que este fin de semana, de tal hora a tal hora, yo no estaré disponible. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Saben, una de las cosas que a mí me gustaba, bueno, ahora con pandemia menos, pero me gustaba ir a algún crucerito con mi esposa en nuestros aniversarios. La mayoría de esos cruceros salen en fin de semana. ¿Cómo yo voy a estar celebrando mi aniversario y tener que celebrar Shabbat en un ambiente tan, donde no lo puedo celebrar? Entonces, conoce los lugares, conoce las costumbres. Número uno, ¿qué dice la Torá? Número dos, ¿qué dicen los principios? Y anticípate, pregunta primero. Si vas a tener un contrato de trabajo, deja saber claro, mira, yo no puedo trabajar el sábado. No me comprometo. Entonces no te doy el trabajo. Bueno, muchas gracias. El padre va a honrar eso. Pero si nosotros no dejamos saber claro en medio de las costumbres de los países donde vivimos, ¿qué pasa? Mira, no te preocupes, es que aquí después de 7 años es que te voy a dar a Raquel. Tarde, too late, ya era tarde. Eso desencadenó una cantidad de pecados. Por eso el Padre le dio esta visión. Yo voy a estar subiendo y descendiendo. Los ángeles van a estar subiendo y descendiendo, pero tú tienes que mantener la cabeza en la roca. Maravilloso, maravilloso. Miren esto en Santiago 1, 19 al 25. Yo los tengo aquí y no estoy seguro que lean las letras tan pequeñas, pero dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Cómo es que debemos ser? Prontos para oír. Tardo para hablar. Tardo para irarse. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la Torá, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero miren lo que dice aquí. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuál es la diferencia entre oír y hacer? Grandísima. Grandísima. ¿Cómo construyo un cordón de 3 dobleces? Oyendo y haciendo. Yo realmente veo que este texto me enseña cosas y a todos muy prácticas. Si alguno es oidor de la palabra, lo estamos haciendo ahora. Alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante al hombre que se mira en el espejo y se olvida. O sea, ¿cuál es la diferencia entre conocer y no olvidar? Hacer, 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 hacer. Que yo no tengo victoria sobre una vida devocional consistente. Voy a empezar a hacer, voy a hacer. Voy a tener mi tiempo a solas con Dios. Lo voy a colocar en una hora determinada. Voy a comprar el cuaderno, voy a comenzar a escribir hasta que yo lo haga. Esa diferencia se llama que ya no me olvido de la palabra. ¿Cuál fue la grave situación de Jacob? Olvidó. Y en un momento de tantas emociones, casado, pero engañado. Una sola cosa se descuidó. Él consideró en un espejo su rostro natural y se olvidó. Mas el que mira atentamente en la Torá perfecta, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, será bienaventurado en todo lo que haga. Hermanos, nuestra cabeza tiene que descansar sobre la roca. Dejemos todo en las manos de Dios. Pero por encima de todo, este es tiempo de Torá. Vamos a entrar a tiempos, no sabemos qué nos depara el futuro,
si vamos a estar juntos, si podemos vernos por las redes siquiera. Vamos a vivir de acuerdo a donde esté puesta nuestra cabecera. Deja todo en las manos de Dios y verás las manos de Dios en todo. Una frase sencilla, profunda y hermosa. Deja todo en las manos de Dios y verás la mano de Dios en todo. No podemos olvidarnos. No podemos. Este es tiempo importante para sobrevivir. Y voy a seguir viendo aquí a mi Mesías para ir al cierre. Voy a seguir viendo aquí a nuestro Mesías. Entonces, lo que él tuvo fue una visión preciosa, muy hermosa, y quisiera ir para el cierre al versículo 16, que dio origen al título que le he dado a esta enseñanza. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Achén está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ciertamente Achén está en este lugar. Si yo pudiera tomar el tiempo para mostrarles todo el texto como lo puedo poner aquí en hebreo, ¿sí? Y descubrir una palabra que es tan preciosa, ¿sí? Pero no creo que el tiempo me lo dé. Pero lo que quiero decirles es que la palabra para ciertamente Achén está en este lugar es una palabra de dos sílabas hebreas, que es la yod y la shin. Diría algo así, yesh, no como el yes en inglés, sino como el yesh, ¿sí? Y cuando uno lee esta frase y ve que no se refiere a que el Señor, ese yes no hace coherencia con la palabra está, sino que expresa directamente dos veces también en la escritura que aparece esta porción, esta frase yes. Y fíjense, no sé si están viendo la pantalla. Yo la uso para que ustedes puedan ver los ejercicios que hago, pero yes es como el nombre corto de Yeshua. Porque ya sabemos que Yeshua significa salvación. ¿Sí? Entonces, ciertamente Yeshua está en este lugar y yo no lo sabía. Así como el nombre del Señor Yod Hei Bab Hei se escribe con unas iniciales como Yah, la Yod y la Hei es el nombre corto. Tal vez ustedes han visto Aleluya, que es adora, alaba a Yah. Entonces, aquí lo que estaba era el Mesías. Jacob vio al Mesías. Y esta palabra yes aparece solamente en otro texto de la Escritura, en Proverbios 8:21, que de otra manera desde el texto del español es muy difícil entender, porque dice, está hablando de la sabiduría. Y todos nosotros sabemos, bueno, no todos, algunos sabemos que la sabiduría es está personificada en Yehoshua, y que la escritura ahí en Proverbios dice que Achén me poseía desde los principios, desde antes de la fundación del cielo, cuando él creaba las estrellas, está hablando de la eternidad de Yehoshua. Y esta porción, Proverbios 8:21, dice, para hacer que a los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Y entonces, cuando uno va al hebreo, en la palabra tengan aparece la palabra yesh. Entonces, como que no tiene sentido expresarlo de esa manera en español. O sea, ¿cuál es la herencia de los que tienen la sabiduría? Es la Yeshua, es la salvación. ¿Con quién se encontró Jacob y cómo en su amor y su bondad, de manera
protectora le anunció que había un camino por delante que podía ser muy peligroso, que podía comprometer la herencia, y le dio el secreto: escuchar la voz de Dios. Que tu piedra de cabecera sea mi Torá. Que veas ángeles del Señor subir, más bien que los veas descender sobre ti. Y así recorre estos 21 años muy difíciles, Jacob. Pero viene a mi mente la promesa. Estas cosas ocurrieron como ejemplo para vosotros, quienes habéis alcanzado los fines del siglo, para que sean una tremendísima enseñanza, para que te protejan y nos inhiban de la posibilidad de cometer los errores que otros de nuestros hermanos herederos de la promesa cometieron. Y viene ahora al final de esto la nueva Parachá, que por supuesto será dentro de 15 días, porque mañana vamos a estudiar la Haftará. Pero voy aquí, capítulo 32, versículo 1. Jacob siguió su camino después de toda esta historia en la que el mismo Dios le liberó y le sacó de esta situación esclavizante con su suegro. Siguió Jacob su camino y venía una situación terrible. Era el que se iba a encontrar con Esab. Y mire qué precioso. Fue a una temporada larga y difícil y tuvo que recostar la cabeza sobre el yes, sobre la piedra, sobre la roca para poder entrar. Olvidó muchas cosas. En su bondad Dios no le abandonó. Le prometió que le volvería a traer, pero ahora viene otro momento muy difícil, el encuentro con Jacob, y parece que Jacob está aprendiendo a escuchar a Dios, porque aquí dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿No le parece, hermano, que el Padre sepa cuando usted y yo entramos a temporadas y nos envíe sus ángeles? Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. El Padre le mostró dos campamentos y ya Jacob aprendió a sintonizar su oído con Dios. Porque cuando llegó el momento de enfrentar a Esab, él entendió lo que Dios le estaba diciendo, porque de la manera como él organizó las familias en dos campamentos. Y cuando Esab se fue encontrando con ellos, encontró dos campamentos. Jacob aprendió a escuchar, aprendió a entender las visiones del Señor. Es así de hermoso el caminar con el Señor. Vamos de gloria en gloria, vamos de triunfo en triunfo. El Padre nos llamó y nos ha prometido: no te dejaré hasta que haga todo en lo que te he prometido, pero ten cuidado de recostar tu cabeza sobre la roca. Ten cuidado de aprender a escuchar mi oído. Ten cuidado de aprender a leer para que en la próxima estación, que va a ser más complicada, hayas aprendido una lección de vida y salgas victorioso. Yehoshua, enviando a sus ángeles para que caminen con nosotros en obediencia. El Mesías, la roca sobre la cual recostamos nuestra cabeza. A mí me bendice cada vez más descubrir el llamamiento de el Señor para personas, perdonen que me coloque primero, como yo. No me refiero a otra cosa que con todos mis errores, mis dificultades, Él me llamó hace 40 y tantos años y no me ha abandonado. Igual contigo. Como dice el apóstol Shaul, el primero de todos los pecadores, pero ¿qué hacemos si Él nos llamó? Él no nos va a abandonar, pero también nos da maneras sabias de aprender a vivir. Abrázate esta noche de la gracia
de Dios. La gracia del Señor está trabajando en nosotros. Él no nos va a abandonar, hermanos, pero vienen días oscuros. Es tiempo de vivir escuchando la voz de Dios. Vamos a orar sobre estas cosas. Vamos a tener un tiempo donde podamos bajar esta palabra de la cabecita al corazoncito. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos por sentarnos para escuchar la instrucción que viene de tu boca. Para orar, yo